Gracias a todos por venir, impresionante la convocatoria, la verdad que desde hace un rato estoy escuchando a todos los oradores y es muy impactante. Gracias a todos por el respeto con el que escuchan a cada uno de los que aquí estamos. Les cuento una intimidad, yo hace muchos años que trabajo en los medios de comunicación y todas las noches o todos los días en nuestro trabajo, detrás de la cámara, hay muchísima gente para tratar de traducir la cantidad de gente que puede estar viendo lo que hacemos en puntos de rating, serían, no sé, 5 o 6 estadios de fútbol llenos. Pero claro, nosotros no tenemos a la gente ahí. Entonces, tenerlos a todos ustedes tan cerca a veces puede resultar intimidante. Así que, bueno, gracias por el respeto y por estar acá, por el recibimiento tan cálido. Y también gracias a Marcelo Katz. La verdad que cuando me contó del proyecto CLIC, yo estoy en Buenos Aires con mucho trabajo y le decía que iba a ser difícil poder congeniar todo, pero me lo transmitió con tanta pasión y con tanto entusiasmo, bueno, que acá estoy, y lo mismo que Ale Melamed, que me motivó muchísimo para participar esta noche de la charla. Así que, bueno, gracias a ambos por la invitación y el aplauso es válido, para Marcelo Katz por esta iniciativa tan fantástica. Me preguntaban, bueno, cuáles han sido los clics en mi vida y los clics que tenían que ver también con mi pertenencia al pueblo judío. Y la verdad que no ha habido un clic. La historia es haber nacido en el seno de una familia judía que no tiene como premisa quizá la práctica religiosa. Yo me siento judía no como una práctica de una religión, pero sí como la pertenencia a un pueblo, ¿no? Acá se habló, uno de los oradores hablaba del pueblo del libro. Yo siento eso, la pertenencia a un pueblo y fundamentalmente mi arraigo con lo judío tiene que ver con el sionismo de mi familia. Mis padres ni bien se casaron, cuando mi padre había recién terminado la universidad, se recibió de médico aquí en la Argentina y se fueron a vivir a Israel. Mi padre trabajó como médico en el hospital de Ashkelon, estuvo allí unos cuantos años. Allí en Israel, en Ashkelon, nació mi hermano Ariel y después de la Guerra de los 6 días, mis padres volvieron a la Argentina. Algunos años después nací yo. Y mi padre cuando volvió al país, cuando volvió a Argentina, bueno, sus compañeros de estudio ya estaban trabajando como médicos aquí y más allá de la trayectoria hospitalaria que después hizo, le dijeron que era conveniente buscar un lugar para establecer un consultorio médico en la provincia de Buenos Aires. Mis padres no tenían ningún arraigo en la provincia particular porque eran los dos del 11, pero bueno, empezaron a recorrer y por alguna razón fortuita, mi padre eligió la zona norte de la provincia de Buenos Aires para trabajar. Puso un consultorio en una localidad que se llama General Pacheco, en donde todavía atiende hoy, después de 40 años, el mismo consultorio, atiende primera, segunda y tercera generación de pacientes. Y la casa familiar en Martínez, que queda muy cerca, es en el partido de San Isidro. Y claro, allí me crié yo, siempre fui a escuelas laicas, el Colegio del Estado, educación pública, universidad también. Y la particularidad en ese entonces es que en el barrio en el que yo vivía, en Martínez y en San Isidro, no tenía un judío o un chico judío amigo en 100 kilómetros a la redonda. No obstante, el judaísmo siempre estuvo presente puertas adentro de mi casa, pero fundamentalmente lo que había era un profundo sionismo en mis padres, que todavía hoy defienden y mucho el Estado de Israel. El clic en mi vida más bien vinculado con lo profesional, porque lo que tiene que ver con el judaísmo viene conmigo desde entonces, bueno, fueron varios. El primero para mí ha sido el atentado a la AMIA. En ese momento a mí me parece que cambió en la Argentina la percepción respecto de la comunidad judía argentina por parte del resto de la sociedad. Comenzó lamentablemente a partir de esa tragedia a tener una visibilidad mayor lo que eran las instituciones comunitarias
y también la relación de los judíos argentinos con el resto de la sociedad. Y cambió incluso el lenguaje con el que desde los medios de comunicación se hablaba de la comunidad judía. Ese fue un primer clic, sin duda. Yo después empecé a transitar en los medios de comunicación y hubo varios clics, varios momentos que a mí me marcaron. Yo hoy elegí uno, les cuento muy rápido, que podría haber elegido cualquiera de las coberturas de los hechos de trascendencia mundial que me tocaron cubrir. La particularidad de nosotros los periodistas, yo siempre supe que tenía esta vocación desde muy temprana edad. El monopolio de la palabra escrita en mi familia lo tenía mi madre, que es escritora, entonces yo elegí los medios audiovisuales. Y cuando empecé a trabajar como periodista me di cuenta que lo que más me apasionaba era que los hechos de trascendencia mundial o sociales en la Argentina, yo no los vivía como espectadora, sino como protagonista. Cada uno de ellos me implicó hacer un bolso y salir rápidamente a una cobertura, desde el golpe de Estado en Honduras, o la liberación de Ingrid Betancourt en plena selva colombiana, o el operativo Emanuel, que fue la liberación previa a la de Ingrid Betancourt, de Clara Rojas, quien estuvo con ella en cautiverio, cuyo hijito Manuel nació justamente en el tiempo en que ella estaba cautiva por la FARC, fenómenos o catástrofes naturales como el huracán Katrina, las elecciones presidenciales de Estados Unidos, de Venezuela, la muerte de Hugo Chávez, bueno, todos esos hechos e incluso hechos muy trascendentes en la Argentina, investigaciones periodísticas que derivaron en causas judiciales o que tuvieron implicancias políticas muy importantes. No obstante, yo elegí un hecho que a mí me hizo un clic particularmente en mi carrera, que es esta entrevista que vamos a compartir. Yo elegí un fragmento nada más que le hacía al presidente de Ecuador, Rafael Correa. Les cuento solo para contextualizar, Rafael Correa había venido a la Argentina año 2012, por algunas horas nada más tenía una reunión con la expresidenta Cristina Kirchner. Decidió dar solo 3 entrevistas a 3 medios nacionales en esa misma mañana. Yo fui una de las periodistas que lo entrevistó. La única entrevista que tuvo la repercusión que ustedes van a ver luego es esta. Yo elegí solamente un fragmento que dura 1 minuto 10, que lo vemos, Gustavo, y lo compartimos después, les cuento lo que ha sucedido. Preguntas más, si usted es tan amable, es de los presidentes de la región hablando de las relaciones bilaterales, para que no diga que solamente le preguntamos por la bilateral con los Estados Unidos, le pregunté por Venezuela, también por las reuniones, estuvo 4 veces, si no me equivoco, reunido con el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad. No sé si fueron 4 veces, ¿no? Pero algunas, sí. Él ha visitado su país y usted también... Sí, una visita oficial. Sí, porque bueno, para el mundo es una amenaza, ¿no? O para muchos países del mundo, desde el punto de vista de Occidente, para ciertos países del mundo, para los que manejan información, porque yo no considero para nosotros a Irán una amenaza. Vaya, vea cuántas sanciones, con todo respeto, ha tenido Israel, pues, cuántas resoluciones de Naciones Unidas. Su programa de proliferación nuclear, su negación del holocausto. Usted le conta que son para fines bélicos, porque lo que dice Irán es que es para fines pacíficos. ¿Por qué no tengo que creerle a Irán? Irán es de las pocas democracias, al menos formales. Bueno, eso es cuestionado por muchos países de Occidente, bueno, ¿no? La última elección en Irán, sí, para la Argentina igual es un tema muy sensible, porque dentro de los funcionarios del gobierno de Irán están los acusados de haber participado del atentado a la AMIA, con pedido de captura internacional a Interpol, que el presidente Ahmadinejad se ha negado a entregar para que sean juzgados, de modo que para nosotros es un tema particularmente sensible. Yo conozco ese caso muy doloroso para la historia argentina, ¿no? Pero vaya, vea, pues cuántos murieron en el bombardeo de la OTAN a Libia. Entonces comparemos las cosas también. Bueno, esta entrevista, yo elegí este fragmento de 1 minuto 10. Por supuesto que yo no sabía lo que iba a contestar el presidente Correa. ¿Por qué fue un clic en mi carrera particularmente o en mi historia profesional? Primero porque supe después de hacerla que quería dedicarme básicamente al periodismo político, que es lo que hago hoy, desde aquel año 2012 cuando se produjo la entrevista. También supe y entendí que lo importante no eran las preguntas, a pesar de que los periodistas trabajamos de eso, de preguntar, sino las respuestas. Y por eso yo no le repregunté nada, porque la entrevista era en vivo, pero yo supe inmediatamente cuando me contesta que comparaba el atentado a la AMIA con los bombardeos de la OTAN a Libia
y que decía que el régimen de Mahmoud Ahmadinejad, era el presidente de Irán en ese momento, para él no representaba ninguna amenaza al mundo, que si no miremos lo que hacía el Estado de Israel, yo supe inmediatamente que no necesitaba preguntarle nada más, porque eso iba a tener un rebote inmediato. Y esto pasó algunas horas después. Estas son todas las páginas de internet de los medios nacionales e internacionales que cubrían y decían Correa sobre la AMIA, pero vea cuántos murieron en el bombardeo de la OTAN a Libia. Correa comparó el ataque a la AMIA con bombardeo a Libia y causó polémica. Bueno, todas las tapas de los diarios que vamos a ver a continuación son cientos, elegí alguna. Tapa de La Nación del día siguiente, Correa entre las sonrisas y la polémica. Clarín titulaba exabrupto de Correa sobre los muertos en la AMIA. Correa minimizó el ataque a la AMIA y defendió a Irán. Paso en falso. Estupor y rechazo de Daya y AMIA por las declaraciones de Correa. Correa, Libia worse than AMIA. Tibieza oficial y repudio de la oposición a Correa por la AMIA. Y bueno, y este es un cable DF que les traje, que está fechado en Quito, y es el secretario nacional de comunicación de Ecuador, quien dice que la entrevista fue tergiversada, ahí dice, publicada fuera de contexto y deformado, y que la periodista Débora Plager manipuló los dichos de Correa. Bueno, la verdad que la entrevista había sido en vivo, de modo que no había manera de editar ni de tergiversar nada de lo que el presidente Correa decía. Tiempo después de hacer esta nota, me echaron del multimedio en el que yo trabajaba. Para algunos, bueno, simplemente era un medio de comunicación privado, puede ser línea editorial. Para otros, censura. Para otros, un ataque a la libertad de expresión. Bueno, ese despido, ese hecho de haber perdido el trabajo, tuvo también repercusión pública. Y rápidamente, a los pocos meses, estaba trabajando afortunadamente en otro multimedio, en el que hoy sigo trabajando. Y el clic es algo así, para ponerlo en el cliché del lugar común, estar en el lugar adecuado en el momento justo. Lo que sucede es que clics creo que tenemos todos todo el tiempo en nuestra vida. El tema es que cuando ese clic sucede, que es algo muy fugaz, hay que estar preparado, hay que tener las herramientas, hay que tener la vocación, la voluntad, la capacidad de trabajo, el esfuerzo, la dedicación y las ganas de tomarlo para que eso prospere. Bueno, yo empecé a trabajar en el programa en el que todavía estoy, pero claro, acá se habló de la resiliencia también, ¿no? Tenía que adaptarme de estar muchos años trabajando en espacios periodísticos que yo conducía, que eran propios, a un espacio coral, donde somos muchos periodistas, 8 como mínimo, que todas las noches intercambiamos ideas. Y ahí fui a tratar de reinventarme. Y pasaron algunos hechos. A los pocos días de yo empezar en este programa, sucedieron los atentados de París, tanto Charlie Hebdo como el atentado al supermercado Kosher. Y claro, en el programa se empezaron a tratar temáticas que antes no se abordaban, como el fundamentalismo islámico, qué pasaba con la comunidad judía en Francia. Y lo mismo, a los pocos días el programa tomaba además niveles de audiencia que antes no había tenido, y a los pocos días se produce la muerte del fiscal Nisman. Ese fue otro clic, naturalmente. Se produce la muerte de Nisman aquella noche, madrugada, entre el 18 y el 19 de enero, y justamente el fiscal Nisman me había llamado hacía no más de 40 días para solidarizarse conmigo porque se había hecho público que me habían echado de mi trabajo anterior. La cobertura del caso Nisman, por supuesto, que puso de relevancia todo el trabajo que muchos periodistas como yo veníamos cubriendo desde hacía años. ¿Y por qué les marco estos clics? Porque preparando esta charla que iba a dar hoy, me di cuenta de que todos tenían un mismo hilo conductor. Empezaban en mi historia familiar, en una familia judía, profundamente sionista, con un hermano nacido en Israel, el atentado a la AMIA, la entrevista al presidente Correa, que me hablaba o elogiaba a un presidente como Ahmadinejad, que no solamente era negacionista del Holocausto, sino que públicamente pedía la destrucción del Estado de Israel. Me echaron de un trabajo por esa y otras posiciones políticas. Me reinserto laboralmente, otra vez Nisman, otra vez AMIA, otra vez el eje Irán, Venezuela, Argentina. Y ahí lo que advertí es que cuando uno no se traiciona a sí mismo, cuando uno habla desde las convicciones, cuando uno hace su trabajo, el que sea, desde los propios valores, desde nuestros propios condicionamientos éticos, más temprano que tarde los logros
se realizan, los logros llegan, sobre todo para los jóvenes, ¿no? No traicionar nunca lo que uno es. Y yo me di cuenta en este tiempo y hoy, después de algunos años ya trabajando en los medios, que todos los días cuando ejerzo mi labor profesional, soy eso, soy una periodista argentina, soy una periodista argentina, mujer, soy una periodista argentina, mujer, judía, soy una periodista argentina, mujer, judía, sionista. Y todas esas cosas confluyen para que creo que pueda hacer mi trabajo con mucha honestidad. Desde esa honestidad intelectual es que creo que los logros terminan llegando. Así que me resultó interesante si a alguno le sirve como motivador de las ideas, de los logros personales o cómo poder alcanzar los objetivos que uno se propone, que sin duda esa es la clave, ¿no? No traicionarse uno mismo y hacerlo desde el lugar que uno es. Y yo soy todo eso. Muchas gracias. Buenas noches.